Escuché a mi esposa decirle a su mejor amiga lo maravilloso que era su nuevo amante, y no, ella no tenía idea de que yo estaba allí, detrás de la puerta del pasillo, escuchando cada palabra como una cuchilla atravesando mi pecho. No grité, no di un portazo, no rompí la copa de vino que tenía en la mano. Simplemente le di la espalda y caminé lentamente hacia el porche, tragándome las ganas de llorar, sofocando las ganas de enfrentarla allí mismo y dejando que mi mente planeara en silencio, paso a paso, lo que sería el principio de su fin. Y nuestro matrimonio. Es extraño cómo el dolor transforma el tiempo. Los segundos pasan lenta y viscosamente, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Cada frase que dijo en esa conversación fue una puñalada acompañada de una sonrisa. Ella hablaba de él con un brillo en los ojos que no había tenido en años cuando hablaba de mí. Es maravilloso, me hace sentir viva otra vez, dijo riendo, como si estuviera hablando de una película romántica. El amigo asintió, alentando, como si la traición fuera empoderamiento, como si tirar décadas de historia fuera solo un detalle. Te mereces esto, amigo. Después de todo lo que le aguantaste. Y yo, por lo tanto yo, el que la puse a ella primero aun cuando todo me pedía a gritos que me pusiera en algún lado. El amor, aparentemente, era solo mío. Y aunque era solo mío, logró destruirlo. No se trataba solo de la traición física. Fue el teatro construido a mi alrededor. Los abrazos falsos, las miradas falsas, los planes de vacaciones y los besos en la frente. Fue el hecho de que fui el último en enterarme de mi propia desgracia. Amaba a esa mujer. Y ahora lo sé, amar demasiado puede ser la trampa más grande de todas. Te vuelve ciego, tonto y vulnerable. Te hace fácil engañarte. Pero lo que ella no sabía, y lo que esa amiga cómplice jamás imaginaría, es que yo lo escuché. Escuché cada palabra, cada suspiro, cada risa ahogada entre confesiones. Y escuchar era todo lo que necesitaba para comenzar mi propio programa. Un espectáculo de revelación, dolor y justicia. No grité. No lloré. No me enfrenté. Simplemente lo planeé. Pasé días con ella como si nada. Le hice el amor. Cociné para ella. Puse flores en el auto antes de irme a trabajar. Sonreí. La llamé, mi amor, y la dejé creer en cada gesto. La mentira era suya, pero ahora el control era mío. Yo era el director de la obra que ella apenas sabía que estaba por estrenar. Cada escena fue pensada con precisión, la fecha, el lugar, los invitados, el ambiente, la música ambiental. Todo tendría un propósito. Ella me traicionó detrás de escena de nuestra vida. Me enfrentaría a ella en el centro de atención. Se acercaba una fecha perfecta para lo que tenía en mente. Le encantaban las fiestas, reunir a la gente, celebrar los cumpleaños como si fueran eventos de gala. Así que organicé todo. Una fiesta sorpresa para ella. O al menos eso es lo que todos creían. Llamé a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Les dije a todos que sería un homenaje a la mujer de mi vida, una celebración de nuestro amor. Y nadie lo dudó. Después de todo, éramos la pareja perfecta. Ella misma me abrazó en el pasillo, días antes de la fiesta, y me dijo, has estado rara últimamente, pero me gusta verte volver a hacer todo lo posible por nosotros. Ella pensó que había ganado. Pensé que podría tenerlo todo, el marido devoto, el amante vibrante, la familia encantada. Pero ella no conocía mi silencio. El gran día, entró a la fiesta con una sonrisa de princesa. Todos la aplaudieron. A ella le encantó eso. Las luces, las miradas, los brindis. ¿Y yo? Estaba esperando el momento exacto. Esperé hasta que todos tuvieran la taza en sus manos. Esperé hasta que el sonido de la música se apagó para comenzar mi discurso. Subí al pequeño escenario improvisado en el salón de eventos y la llamé a mi lado. Caminó hacia mí con esa mirada de mujer amada y victoriosa. Y entonces comencé a hablar. Esta noche es realmente especial. Es una celebración de una mujer que me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el amor, la lealtad y la traición. El salón quedó en silencio. Ella se rió, desconcertada. Intentó susurrarme algo al oído.
Pero continué. Durante años, fui el hombre que te ofreció todo. Amor, respeto, protección. Y tú, mientras todos pensaban que me amaba, le susurraste a tu mejor amiga lo maravilloso que era tu nuevo amante. Un rumor empezó a crecer. Intentó tirarme del brazo, pero yo ya había pulsado el botón del mando a distancia escondido en el bolsillo de mi chaqueta. Los oradores hicieron un clic. Y entonces comenzó la grabación. Su voz resonó claramente por toda la habitación, riéndose, contando detalles sobre su amante, describiendo nuestro matrimonio como un peso que ella cargó por lástima. Hubo un silencio atónito. El tipo de silencio que precede al caos. La gente empezó a girarse, a mirarse unos a otros. Estaba paralizada. La mano todavía está en mi brazo, pero sin ninguna fuerza. Las lágrimas empezaron a caer. Pero ya era demasiado tarde. El espectáculo había comenzado y ella era la protagonista del escándalo que escribió. Todavía recuerdo el momento en que su madre bajó lentamente el vaso, mirando a su hija como si estuviera viendo a un extraño. Recuerdo a la prima que se tapó la boca con las manos y al hermano que salió de la habitación sin decir una palabra. La mejor amiga, cómplice de toda la farsa, tenía el rostro invadido por un pánico grotesco. ¿Y yo? Continué de pie, serena, frente al mundo que ella construyó para sí misma, desmoronándose con cada palabra que ella misma había dicho y que ahora ardía en los oídos de todos los presentes. Esto no fue solo venganza. Era un espejo. Un reflejo monstruoso de la mujer que una vez juré amar. Y mientras todos seguían procesando lo que acababan de escuchar, me bajé del escenario, caminé hacia la salida y la dejé allí, sola, en el centro de la ruina que ella causó con sus propias manos. No había nada más que decir. Solo una última carta sobre la mesa, el sobre del divorcio, entregado en la recepción del evento, con testigos suficientes para sellar la separación más amarga de esa ciudad. Pero lo que ella todavía no sabe, y lo que nadie allí podía imaginar, es que esa noche hubo un secreto más. Algo que no se reveló en el salón. Algo que cambiaría aún más el curso de esa historia. Una pieza silenciosa, aún oculta, que no trataba de ella, sino de mí. Y de la mujer que, a diferencia de ella, me escuchó en silencio, me entendió sin exigirme y me ofreció la oportunidad de empezar de nuevo. Porque, al final, el mayor giro no es quien hace trampa, sino de quien se levanta tras ser traicionado. Ahora cuéntame, si creyeras saber cómo termina esta historia, y descubrieras que aún falta la parte más inesperada, ¿tendrías el coraje de irte ahora? Bienvenido al canal. Aquí dejamos algo claro desde el principio, nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias contadas son ficticio, creado para mostrar con profundidad y realismo cómo la traición es capaz de destruir vidas, relaciones y futuros. Se trata de tramas dramáticas, intensas, con una única misión, hacerte reflexionar. Ahora siéntate, respira hondo. Prepárate para escuchar una historia impactante. Jonathan y Emily se conocieron una tarde de otoño que parecía sacada de una película, cuando el mundo todavía parecía un lugar donde el amor era eterno y las sonrisas duraban más que las estaciones. Él, un ingeniero civil de discurso tranquilo y mirada atenta, había dedicado su vida a transformar estructuras en viviendas, mientras ella, profesora de literatura y entusiasta de la belleza de los pequeños gestos, encantaba a sus alumnos con palabras y gestos que hacían que los días comunes parecieran especiales. No hubo un momento exacto en el que se enamoraron, sino una secuencia de encuentros, silencios cómodos y miradas que no necesitaban explicación. Con el tiempo, construyeron un matrimonio que parecía sólido, no solo por la complicidad que compartían, sino por su dedicación mutua para hacerlo funcionar incluso en los momentos más difíciles. La casa donde vivían reflejaba el cuidado que ponían en su vida en común. Era un edificio sencillo, pero cada habitación guardaba historias, risas, abrazos y pequeños gestos de cariño que se habían multiplicado con los años. A Jonathan siempre le gustaba comenzar el día dejando una nota dulce junto a la taza de café de Emily, y ella, a su vez, se aseguraba de regar las plantas que él tanto amaba, incluso cuando el tiempo apremiaba. No tuvieron hijos, pero tenían planes, muchos planes. Viajes que aún no has hecho, reformas que has pospuesto por falta de tiempo, libros que prometiste leer juntos. Había una hermosa tranquilidad entre ellos, ese tipo de amor que no hace ruido, pero sostiene el mundo de quien lo vive.
Los amigos de la pareja siempre comentaron sobre la armonía entre ellos. Emily era más habladora, espontánea y tenía una manera dulce que resultaba fácilmente cautivadora. Jonathan era más introspectivo, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso e intención. Se equilibraron con una rara naturalidad. En las cenas de los viernes, cuando había amigos o familiares, él se encargaba de la barbacoa mientras ella circulaba entre los invitados, siempre con una sonrisa en el rostro y una copa de vino en la mano. Fueron elogiados, admirados y quizás ese fue el detalle más peligroso, nadie imaginaba que algo pudiera sacudir ese vínculo aparentemente inquebrantable. La rutina, aunque cómoda, se había vuelto predecible con el tiempo. Jonathan pasó muchas horas fuera de casa debido a nuevos proyectos y contratos en curso. Emily, después de años de enseñar, consiguió un ascenso y comenzó a coordinar el departamento de literatura de la escuela, lo que también requería más tiempo y energía. Los almuerzos se hicieron rápidos, las cenas menos frecuentes y las conversaciones comenzaron a suceder entre una notificación del celular y otra. Aún así, había cariño. Hubo cuidado. Le gustaba verla leer antes de acostarse, escuchar el sonido de su risa al teléfono con su hermana, ver cómo la conmovían las películas antiguas. Y se derritió ante la forma en que él siempre recordaba cada fecha importante, cómo se ajustaba el cuello de su abrigo antes de irse, cómo la miraba cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Acababan de cumplir 12 años de matrimonio. Lo celebraron de forma sencilla, con una cena para dos en el restaurante donde tuvieron su primera cita. Emily llevaba el mismo vestido rojo de años atrás y Jonathan, aunque más gris y cansado, todavía tenía la misma ternura juvenil en sus ojos. Hablaron del tiempo, de la vida, de cómo todo parecía haber pasado tan rápido. Hablaron de los cambios, de los logros, de la belleza de haber crecido juntos. Y esa noche, al llegar a casa, bailaron en medio del salón al son de una música, como si el mundo entero hubiera vuelto a caber en la palma de sus manos. A pesar de ello, hubo señales. Pequeños detalles que se deslizaban entre tus dedos como arena. Jonathan notó que Emily estaba más distante a veces, sus ojos perdidos en lugares donde él no podía alcanzarla. Ella, a su vez, notaba su cansancio, la forma en que evitaba hablar del trabajo, como a veces parecía estar allí solo por obligación. Ninguno de los dos hizo comentarios. Tal vez porque tenían miedo de afrontar lo que podría haber detrás del cambio, o tal vez porque creyeron ingenuamente que se trataba solo de una fase como tantas otras que ya habían superado. Emily empezó a salir más con amigos, volvía a casa más tarde del trabajo e incluso cuando estaba en casa parecía mentalmente distante. Jonathan, a su vez, se sumergió en el trabajo como una forma de escapar del creciente sentimiento de extrañar algo que ni siquiera estaba seguro de qué era. Pasaron más tiempo en el mismo espacio físico, pero en realidades diferentes. Seguían intercambiando afecto, todavía se decían buenas noches y buenos días, pero había algo en el aire, una ausencia presente, una brecha invisible que crecía cada día. El entorno circundante también estaba empezando a cambiar. La escuela donde trabajaba Emily estaba atravesando un periodo de renovación, con nuevos profesores, proyectos y eventos. Jonathan, a su vez, había sido invitado a participar en un consorcio que requeriría algunos viajes y reuniones estratégicas. Cada uno parecía vivir en un mundo diferente, y la conexión que alguna vez fue la base de todo ahora oscilaba como una bombilla a punto de apagarse. Aún así, ambos lo intentaron. Lo intentaron con la fuerza de alguien que ya había construido demasiado como para verlo todo desmoronarse. Pero a veces intentarlo no es suficiente. Una noche, durante una tormenta, se cortó la luz en la casa. Sentados en la oscuridad, con velas encendidas y una botella de vino compartida entre ellos, Jonathan habló sobre el proyecto en otra ciudad, sobre cómo esta podría ser una nueva etapa para ambos. Emily sonrió, pero su sonrisa parecía más un reflejo automático que un sentimiento genuino. Habló de los estudiantes, de los planes para el nuevo semestre, de lo feliz que se sentía de estar creciendo profesionalmente. Fue una conversación como cualquier otra, pero había un vacío llenando los espacios entre las palabras. No fue desamor. Era algo más difícil de explicar. Quizás el desgaste, quizás la suma de silencios, o quién sabe, la certeza silenciosa de que algo había cambiado profundamente. Jonathan creía que simplemente estaban pasando por un momento difícil. Emily ya no estaba tan segura.
Pero los dos continuaron fingiendo que todo estaba en su lugar, que todo lo que hacía falta era tiempo para que las cosas volvieran a la normalidad. Y en esta pretensión, cada gesto, cada toque y cada mirada se convirtieron en parte de una danza delicada, donde un paso en falso podía destruirlo todo. Ese sábado por la mañana, cuando Jonathan se levantó temprano y preparó panqueques como lo hacía en los viejos tiempos, Emily bajó las escaleras con una sonrisa descolorida. Se sentaron juntos, compartieron café y se rieron de un viejo chiste. Era casi como si todo estuviera bien. Pero en el fondo cada uno llevaba una pregunta que todavía no tenía el valor de plantear: ¿hasta dónde llega el silencio antes de convertirse en distancia? La jornada continuó con paseos, compras, una visita rápida a la suegra y hasta una sesión de cine en casa. Emily se permitió reír, Jonathan se permitió soñar. Pero la calma ocultaba una marea a punto de cambiar. Y cuando él salió a comprar vino a última hora de la tarde, ella aprovechó para hacer una llamada. Una conversación rápida. Un susurro cómplice. Algo que no escuchó en ese momento. Pero pronto sería imposible ignorarlo. Porque a veces, lo que parece el colmo de la paz, es solo el silencio antes de la tormenta. Y en esa casa, donde se vivió tanto amor, algo mucho más grande que el tiempo estuvo a punto de romperse. Emily comenzó a dedicarse cada vez más al entorno escolar, involucrándose en nuevos proyectos y eventos que ocupaban sus mañanas, tardes y, eventualmente, algunas noches. Jonathan notó la creciente ausencia, pero no dijo nada. Prefería creer que era solo una fase de crecimiento profesional y estaba silenciosamente orgulloso de verla tan involucrada en algo que amaba. A veces él preparaba la cena y ella no venía, diciéndole por mensaje que estaba en una reunión con coordinadores o resolviendo problemas con los padres de los estudiantes. En otras ocasiones llegaba tan cansada que apenas intercambiaban palabras antes de irse a dormir. Jonathan se acostumbró a comer sola y a dejar el plato a un lado, esperando un microondas y un hambre que muchas veces ya no llegaba. Se ocupó lo mejor que pudo. Se sumergió en los nuevos proyectos de la constructora, pero sin olvidarse de notar los cambios a su alrededor. La forma en que Emily cambió su teléfono celular cuando él se acercó. Las risas contenidas durante los mensajes de texto. Las prisas por salir temprano. Los perfumes más fuertes, el cuidado exagerado con prendas que, antes, solo usaba en ocasiones especiales. El vacío en la cama junto a él los viernes por la noche, cuando decía que prefería dormir en el sofá viendo series, aduciendo dolor de cabeza o simplemente cansancio. Todo esto quedó registrado, en silencio, dentro de un corazón que empezaba a sospechar lo obvio, pero insistía en no aceptarlo. Fue una tarde lluviosa, cuando Jonathan llegó temprano a casa debido a una reunión cancelada, que algo cambió. El sonido ahogado de una risa femenina procedía de la habitación de invitados, que Emily había convertido en una pequeña oficina para el trabajo escolar. La puerta estaba entreabierta y su voz era clara. Estaba hablando con alguien por teléfono, quizás por video, ya que había pausas, respuestas sutiles y ese tono íntimo reservado a las confidencias. Jonathan caminó hacia la puerta en silencio, sin hacer ningún ruido. Cuando miró por la rendija, solo vio un rápido reflejo en el espejo, el rostro sonrojado de Emily, sonriendo de una manera que no le había sonreído en mucho tiempo. Sintió un escalofrío, como si todo su cuerpo hubiera sido empujado contra una pared invisible. Y no dije nada. Volvió al coche bajo la lluvia y condujo sin rumbo durante casi una hora, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Durante los días siguientes, Jonathan empezó a observar más de cerca. Se dio cuenta de que Emily siempre tenía explicaciones para todo, y que esas explicaciones se hacían cada vez más detalladas, como si estuvieran ensayadas. El nuevo perfume fue un regalo de un colega. El lápiz labial fuerte, un intento de parecer más seguro en las reuniones. Un cambio en el código del celular, una actualización del sistema. Él no la confrontó. Lo guardaba todo dentro de sí, como quien espera que la realidad se explique. Pero la angustia creció, al igual que el vacío entre ellos. Y entonces, una noche, mientras ordenaba los armarios del pasillo en busca de un cargador viejo, encontró una pequeña caja, escondida detrás de unos libros. Dentro había una carta escrita a mano. No estaba dirigido a él. Era una carta escrita por Emily a alguien a quien llamaba Respiración.
Las palabras estaban llenas de anhelo, deseo, promesas. No había ningún nombre. Pero había un sentimiento que Jonathan no reconocía como propio. Se sentó en el frío suelo del pasillo, carta en mano, y leyó todo una vez más. Las palabras danzaban ante los ojos, como si el papel estuviera ardiendo. Se sentía estúpido, traicionado, pero todavía incrédulo. Quise romper la carta, correr hacia ella y preguntarle quién era el hombre al que le escribía con tanta pasión. Pero él no hizo nada. Dejó la carta de nuevo en el mismo lugar y empezó a vivir con esa verdad oculta como si todavía existiera la posibilidad de estar equivocado. Al día siguiente, Jonathan se ofreció a llevarla al trabajo, algo que no había hecho en meses. Emily dudó por un segundo, pero aceptó con una sonrisa que él casi creía sincera. Durante el viaje intentó entablar conversación, preguntó sobre los proyectos y fingió estar muy interesado. Ella respondió con la naturalidad de quien se ha acostumbrado a mentir dulcemente. Antes de bajar del auto, le dejó un rápido beso en la mejilla y le dijo, «Gracias, amor». Y esa palabra, que antes había sido una promesa, ahora sonaba a despedida. Días después, un sábado por la mañana, Emily se fue temprano diciendo que tendría una reunión pedagógica con un equipo de educadores. Jonathan, sin decir nada, decidió seguirla. No sabía lo que esperaba encontrar. Un encuentro real, un café con compañeros o la confirmación de lo que temías. Estacionó el auto a una distancia segura y la vio entrar a un elegante restaurante en el centro de la ciudad, claramente sin material de trabajo. Se veía diferente, llevaba un vestido ajustado que no combinaba con su discurso de trabajo, tacones altos y un maquillaje impecable. Minutos después llegó un hombre. Alto, cabello castaño peinado con precisión, la apariencia de alguien que sabía que lo buscaban. Se saludaron con un discreto beso en los labios y se sentaron frente al gran ventanal del restaurante. Jonathan se quedó allí, estático, dentro del auto, observando la escena como si estuviera viendo una película que nunca quiso ver. El tiempo pasó lentamente. No lloró. Tampoco salió a enfrentarlos. Él simplemente los miró. Vio las risas, las miradas intensas, el tacto de unas manos sobre la mesa. Vio a Emily levantarse para ir al baño y el hombre sacó su celular para revisar los mensajes. Vio al camarero servir vino y los dos brindar por algo que, sabía, nunca involucró su existencia. Y entonces, cuando sintió que no podía soportarlo más, Jonathan puso en marcha el coche y se alejó. No sabía exactamente dónde. Condujo hasta el campo donde jugaba al fútbol en su juventud, se sentó en las gradas vacías y permaneció allí durante horas, sin moverse. El viento frío le cortó la cara, pero su pecho ardía con fuego. Y ahora todo tenía sentido, las notas que no leía, las noches en el sofá, los perfumes extraños, las sonrisas vacías. Cuando regresó a casa, Emily ya estaba allí. Estaba en el sofá, viendo un documental, como si el día hubiera transcurrido exactamente como ella había dicho. Jonathan se limitó a observarla desde la cocina. Ella sonrió cuando lo vio. Le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí. Cenaron juntos. Dormieron en la misma habitación. Ella se acostó primero, él tardó más. Y mientras ella dormía, él se sentó en el borde de la cama, mirando al techo, y supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. En los días siguientes, Jonathan se mostró discreto. Comenzó a actuar con más atención y más estratégicamente. Copió los archivos de su antiguo teléfono celular que todavía estaban en la copia de seguridad, revisó los diarios y guardó pruebas. No para vengarse todavía, sino porque necesitaba estar seguro, necesitaba comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Y lo que encontró fue más de lo que esperaba, mensajes íntimos, fotos de lugares en los que dijo estar con amigos, planes de viaje, frases como, no puedo ocultar esto por mucho tiempo. La verdad estaba toda allí, a la vista, registrada por aquellos que ni siquiera se molestaron en borrar las huellas. Jonathan pasaba noches sin dormir, alternando entre la computadora y el vino. Leyó los mensajes uno por uno, como si torturarse a sí mismo fuera la única manera de mantenerse fuerte para lo que estaba por venir. Y luego, en una cena con amigos, decidió que era hora de empezar su propio acto. Habló con entusiasmo sobre la boda, brindó por Emily y le agradeció todo lo que habían vivido juntos.
Ella, sorprendida, se emocionó, pensando que por fin había vuelto a ser el hombre que era. Pero Jonathan ya no era ese hombre. Y aunque su sonrisa era real, lo que ahora lo conmovía era otra cosa. Algo que creció dentro de él con la misma intensidad con la que había amado, el deseo de mostrarle el precio de todo. Y para ello necesitaba la ocasión perfecta. Y ella llegó. La fecha estaba fijada. Los invitados serían los mismos de cada año. El motivo era noble, pero la intención era otra. Jonathan preparó cada detalle con precisión quirúrgica. Había llegado el momento de invertir los papeles. Era hora de devolverle todo lo que había construido, con sus propias mentiras. Y en el momento exacto en que escuchó, oculta, una nueva conversación entre Emily y su mejor amiga, describiendo con apasionado detalle lo increíble que era su amante, fue entonces cuando supo, era hora de actuar. Pero lo que Emily todavía no sabía era que, en esa fiesta, le esperaba algo mucho más grande que la simple revelación de su traición. Porque había un secreto, y ese secreto lo cambiaría todo. El salón estaba impecable. Las suaves luces resaltaron los tonos dorados de la decoración, los arreglos florales cuidadosamente elegidos llenaron la habitación de un aroma delicado y elegante, y una pista instrumental sonó suavemente, creando una atmósfera serena, casi mágica. Emily llegó rodeada de elogios y miradas encantadas. Lucía deslumbrante con un vestido azul marino que resaltaba el brillo de sus ojos y el tono de su piel. Recibió abrazos, regalos, elogios. Sonríe con la ligereza de quien cree que tiene el control de su propia historia. Jonathan la seguía de cerca, atento, tranquilo, carismático. Los dos parecían irradiar armonía, y nadie allí podría haber imaginado que esa noche, marcada como una celebración, era, en realidad, el escenario de un colapso. En un momento, la música se detuvo lentamente. Los invitados se dirigieron hacia el pequeño escenario instalado en el centro de la sala. Jonathan subió tranquilamente las escaleras, sujetando firmemente el micrófono. Emily sonrió encantada, sin saber que, en ese preciso momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jonathan agradeció a todos por venir y habló brevemente sobre lo importante que fue esa noche y sobre la maravillosa mujer que había estado con él durante tantos años. Y luego, inesperadamente, llamó a Emily a su lado. Caminó hacia él confiada, abrazándolo entre aplausos, con vanidad inflada y la certeza de que recibiría un homenaje apasionado. Jonathan la miró durante unos segundos en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Y cuando volvió a hablar, su voz sonó firme, lenta, como la de quien elige cada palabra con la precisión de un bisturí. Dijo que, a lo largo de la vida, el amor pasa por transformaciones. Que hay fases, altibajos, y que la madurez consiste en saber afrontar las imperfecciones de los demás. Pero también dijo que el amor necesita verdad, respeto y reciprocidad. Y luego, con calma, sacó un pequeño mando a distancia de su bolsillo y apuntó a la pantalla que se abrió detrás de ellos. Emily seguía sonriendo, pero su expresión comenzó a cambiar cuando escuchó su propia voz resonando a través de los parlantes, describiendo con detalle íntimo su pasión por otro hombre. El salón quedó en silencio. Los invitados se miraron perplejos. Algunos se taparon la boca en estado de shock, otros miraron hacia otro lado. Su voz, tan confiada y emocionada en la grabación, ahora parecía un grito de traición en medio de una audiencia de testigos. Emily se quedó quieta. Intentó sujetar el micrófono, pero Jonathan retrocedió suavemente y siguió hablando, sin subir el tono, sin dramatizar. Dijo que lo había descubierto todo semanas antes, que tuvo tiempo de sentir cada dolor, cada vergüenza, cada vacío. Que amaba tanto a esa mujer, que su primer instinto no fue la ira, sino la negación. Y aún así, decidió no confrontarla de inmediato. En cambio, decidió mostrarle a ella, y a todos, el peso de una verdad oculta. Emily intentó interrumpirlo, susurrando en voz baja que era inhumano, que él no tenía ningún derecho, que podrían hablar más tarde. Pero Jonathan la miró a los ojos y respondió en voz baja, con una sonrisa de dolor en los labios, que eso era exactamente lo que ella le había negado, el derecho a saber, el derecho a decidir, el derecho a ser respetado. Mientras la habitación murmuraba en tensos susurros, él le entregó un sobresellado. Dentro, papeles del divorcio. Firmado, archivado y con todas las pruebas adjuntas.
Emily salió del escenario a trompicones, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Un grupo de amigos la siguió, intentando consolarla, pero nadie tenía palabras. Jonathan permaneció en el escenario por unos momentos, agradeció a todos por venir y se disculpó por las molestias, antes de bajar y caminar hacia la salida. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie podía predecir, aún estaba por llegar. En el estacionamiento, al salir por la parte trasera, Jonathan se cruzó con un hombre vestido con un traje oscuro y una expresión comedida. Los dos intercambiaron una breve mirada, sin decir una palabra. Emily, al ver entrar a ese hombre, se quedó paralizada. Intentó retroceder, intentó escapar de los ojos que se volvían hacia ella de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre se acercó al escenario, pidió la palabra y fue autorizado por uno de los organizadores del evento. Con voz firme se dirigió al público y dijo que necesitaba aclarar algo importante, algo que había estado oculto no solo a Jonathan, sino a todos los allí presentes. Se presentó como Thomas, un empresario editorial, y reveló que, en los últimos meses, había estado teniendo una aventura con Emily. Ella dijo que los dos se conocieron en una conferencia de literatura y que inicialmente dijo que estaban separadas. Apenas unas semanas después, admitió estar casada, pero insistió en que el matrimonio estaba muerto, que Jonathan era solo una pareja falsa y que no tenía el coraje de ponerle fin por miedo a una reacción violenta. Tomás lo creyó. Se involucró profundamente, hizo planes. Pero en los últimos días ha comenzado a desconfiar de la honestidad de Emily, especialmente después de encontrarse con sus conversaciones con otras personas, coqueteando con el mismo entusiasmo. Se dio cuenta de que no era el único. Que había otros. Y que, al contrario de lo que ella decía, nunca tuvo ninguna intención real de empezar de nuevo con él. El salón estaba completamente en silencio. Jonathan, que ya se alejaba, se detuvo cuando escuchó el nombre de Thomas y se giró lentamente. Emily, ahora pálida, intentó inútilmente convencer al hombre de que no continuara. Pero Tomás continuó. Dijo que, más allá del dolor personal, había algo que decir. Algo que cambió el curso de todo. Emily, antes de conocer a Thomas, le había enviado, sin conocer su verdadera identidad, un manuscrito de un libro que decía haber escrito, pidiéndole ayuda para publicarlo. Una novela con tintes autobiográficos, llena de recuerdos, angustias y, sobre todo, traiciones. El problema era que Thomas conocía bien ese texto. No porque lo hubiera leído antes, sino porque era una obra registrada escrita por otra mujer, fallecida 3 años antes, su esposa. Emily había plagiado pasajes enteros del diario privado de una mujer muerta, cambiando nombres y detalles, y lo había enviado como propio. La revelación cayó como una bomba. El shock se extendió por la habitación como una ola de incredulidad. La traición conyugal no fue suficiente. Ahora, también hubo robo emocional, la apropiación de un dolor que no era el suyo, el uso de palabras ajenas para conquistar, seducir, manipular. Thomas concluyó diciendo que tenía la intención de presentar una demanda, tanto por plagio como por difamación, ya que Emily había usado el nombre de su difunta esposa en varias situaciones íntimas para victimizarse, diciendo que era una amiga cercana y que sufrió mucho después de su muerte. Emily se desplomó. Se sentó en el suelo, con el rostro cubierto por las manos, incapaz de articular ninguna defensa. La gente empezó a irse. Lo que se suponía que sería una celebración ahora era un espectáculo de ruinas. Jonathan, en silencio, observaba todo desde lejos. No había nada más que decir. Ya no quedaba nada que salvar. La mujer que amó durante más de una década se había convertido en una extraña. Y mientras ella lloraba, rodeada de migajas de una imagen que ella misma creaba, él se alejaba con pasos firmes, sintiendo ya no el dolor de la traición, sino el alivio de no cargar más con el peso de un amor que ya no existía. Había algo liberador en ver el final. Y aunque su corazón llevaba profundas cicatrices, en ese momento Jonathan supo que, a veces, hay que ver todo en ruinas para finalmente reconstruirse. El secreto había sido revelado. Y con él, lo único que quedó fue el silencio penetrante que acompaña a la verdad cuando finalmente prevalece sobre las mentiras. La habitación se fue vaciando poco a poco, dejando tras de sí un rastro de vasos olvidados, miradas críticas y murmullos ahogados que parecían resonar a través de las paredes como fantasmas de lo que acababa de suceder.
El sonido de los vasos siendo recogidos por las manos tensas de los camareros era lo único que se escuchaba en ese ambiente que momentos antes se había llenado de risas y música. Emily permaneció sentada en el suelo durante largos minutos, con la mirada fija en cualquier punto, mientras el maquillaje corría sin resistencia por su rostro demacrado. A su alrededor, las decoraciones que habían sido cuidadosamente planeadas ahora parecían grotescas, como si se burlaran silenciosamente de todo lo que ella intentaba aparentar. Jonathan, ya afuera, caminaba solo por la acera mojada de la avenida, sin saber exactamente hacia dónde ir, pero con la extraña sensación de que, por primera vez en meses, cada paso lo estaba dando por decisión propia. Horas más tarde, Emily apareció en casa. La misma casa donde tantas veces fingía, escondía y manipulaba, ahora le parecía fría, ajena, un espacio donde las paredes parecían saber más que ella sobre los secretos que guardaba. Encontró a Jonathan sentado a la mesa de la cocina, con una expresión ilegible. No parecía triste ni enojado. Simplemente exhausto. Entre ellos, una botella de vino abierta y 2 copas vacías. Emily vaciló antes de acercarse. Cuando finalmente se sentó, el silencio era tan denso que dolía. Intentó empezar algo, cualquier cosa, pero su voz no le salía. Entonces Jonathan habló primero. Preguntó por qué. Pero no era la pregunta común, no quería detalles de encuentros, de tocamientos, de mentiras. Quería saber qué se había perdido en su interior para justificar tantas capas de destrucción. Emily respondió con la sinceridad de quien ya lo perdió todo, dijo que nunca supo quién era realmente, que se pasó la vida tratando de agradar, cumplir expectativas, adaptarse a cada relación como una actriz que cambia de disfraz entre escenas. Dijo que su amor era el más puro que jamás había conocido, pero que, precisamente por eso, lo temía. Sentía que no lo merecía, que algún día él se daría cuenta de que era más pequeña de lo que parecía. Y para protegerse del rechazo que creía inevitable, decidió traicionar antes de ser traicionada. No por otro hombre, sino por ella misma. Jonathan la escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en los de ella. Cuando finalmente respondió, su voz era baja pero firme. Dijo que podría haber dicho todo esto antes. Que se hubiera quedado. ¿Quién habría luchado junto a ella? Pero la mentira es como el óxido, una vez presente, la estructura nunca vuelve a estar intacta. Emily lloró de manera contenida, como si supiera que ya no había lugar para la conmoción, que el tiempo de la sensibilidad ya había pasado y ahora lo que quedaba era afrontar las consecuencias. Ella se disculpó, no por la exposición pública, no por la humillación, sino por no haber podido apoyarlo como él la había apoyado a ella todos esos años. Jonathan, a su vez, no dijo que perdonaba. Tampoco dijo que lo odiara. Él simplemente se levantó y fue al dormitorio, dejando su vaso todavía vacío sobre la mesa. En los días siguientes, la casa se convirtió en una especie de prisión emocional. Emily caminó por las habitaciones como si buscara algo que ya no existía, tocando objetos con la nostalgia desesperada de quien intenta reconectarse con recuerdos que ahora duelen más de lo que reconfortan. Jonathan evitó permanecer en los mismos espacios que ella durante mucho tiempo. Pasaba horas en su improvisada oficina en el sótano, fingiendo trabajar en proyectos sin importancia. El divorcio, aunque oficial, aún no se había consumado en la práctica. Vivían como 2 extraños que compartían el mismo techo solo por falta de tiempo, o coraje, para irse. Hasta que una tarde, mientras ordenaba sus documentos en cajas, Jonathan encontró un viejo cuaderno de viaje. Lo hojeó tranquilamente, deteniéndose en páginas llenas de notas tomadas durante la luna de miel. Allí, entre palabras escritas a mano, había dibujos, promesas, planes de vida que ahora parecían piezas de un rompecabezas de un mundo extinto. Cuando cerró el cuaderno, algo cambió en su rostro. Se levantó, metió la caja en el auto y se fue sin decir a dónde iba. Emily, al verlo irse, sintió una opresión en el pecho que ya no era culpa, sino algo cercano al vacío absoluto. Por primera vez entendí lo que era estar verdaderamente solo. Jonathan condujo durante horas. Se detuvo en un pequeño pueblo costero donde habían pasado un fin de semana muchos años antes. Se alojó en una sencilla posada, caminó por la playa desierta y se permitió respirar el peso de la decepción. Fue allí, entre el sonido de las olas y el olor del aire del mar, donde conoció a Sofía.
Ella era la dueña del pequeño café del paseo marítimo, una mujer de habla tranquila, mirada atenta y una calma que contrastaba con el caos que Jonathan llevaba dentro. No hubo juegos, ni intereses, solo dos almas que se encontraron en el momento adecuado. Las conversaciones comenzaron sin pretensiones, acompañadas de café caliente y tardes nubladas. Sofía habló con sinceridad, sin miedo al silencio. Jonathan sintió que simplemente podía existir allí, sin necesidad de demostrar nada. Él le contó partes de su historia, sin entrar en detalles, y ella lo escuchó con la paciencia de quien entiende que el sufrimiento no necesita ser expuesto para ser bienvenido. Fue poco a poco, sin promesas, que recuperó su ligereza. Y fue cuando se dio cuenta de que sonreía sin esfuerzo que lo comprendió, era libre. De regreso a la vieja casa, Emily intentó seguirla. Los pleitos con Thomas avanzaban y su reputación estaba en ruinas. Intentó reconstruir su carrera, pero en cada lugar al que llegó ya se habían escuchado fragmentos de la historia. La gente hablaba, señalaba, e incluso aquellos que no conocían los detalles parecían sentir en el aire que algo en ella se había roto. Pensó en mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. Pero en el fondo sabía que el problema no era donde vivía, sino en quién se había convertido. Semanas después, Jonathan regresó. Fue a la casa solo para recoger las últimas pertenencias. Encontró a Emily en el jardín, tratando de arrancar las malas hierbas que se habían apoderado de las camas. Ella se levantó cuando lo vio y se secó rápidamente las manos en el delantal. El silencio entre ellos duró largos segundos hasta que ella dijo que no esperaba verlo tan pronto. Jonathan simplemente respondió que había venido a buscar lo que aún era suyo y que después de eso no habría motivo para regresar. Ella lo miró como si quisiera decir algo importante, pero no encontró palabras. Cuando él ya se iba, con las cajas en el auto, ella se acercó. Dijo que había entendido todo demasiado tarde. Que pasó su vida buscando validación y se olvidó de verse a sí mismo. Que no quería lástima, ni una segunda oportunidad. Solo quería decir gracias. Jonathan permaneció inmóvil por un momento y luego respondió que nadie merece vivir como una sombra de su propio pasado. Que necesitaba hacer las paces con la mujer que eligió ser. Y que, a pesar de todo, quería que ella se reencontrara consigo misma, alejada de las expectativas ajenas. El coche se fue, dejando atrás la casa, la historia, los recuerdos. En el camino, Jonathan miró al horizonte y sonrió discretamente. Porque ahí, en medio del fin, hubo un comienzo que no dependió de promesas ni justificaciones. Y aunque las huellas del dolor todavía resonaban en algún rincón del alma, ya no eran gritos, eran solo recuerdos. El coche de Jonathan desapareció en la curva de la calle y Emily permaneció allí en el jardín, sola, con las manos todavía cubiertas de tierra, como si esa escena simbólica fuera la materialización final de lo que ella había provocado. El silencio que se cernía sobre la casa parecía aún más pesado que cualquier otro día, y se dio cuenta, por primera vez con claridad, de que ya no era la ausencia de Jonathan lo que dolía, sino la presencia asfixiante de todo lo que había perdido de sí misma. Cada rincón de la casa llevaba un eco de lo que ella alguna vez estuvo a su lado, pero ahora todo sonaba como un recuerdo distorsionado, una vida que ya no le pertenecía. La televisión había estado apagada durante días, los libros que amaba yacían polvorientos en los estantes y los cuadros colgados en las paredes parecían burlarse con sus imágenes estáticas de tiempos felices. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el momento exacto en que la verdad se volvió imposible de ignorar. En los días siguientes, Emily deambuló por la casa con su cuerpo presente, pero su mente desconectada de la realidad. Intentó volver a su rutina, organizar los trámites del caso que aún seguía en su contra, ensayar un regreso a clases, pero nada parecía tener sentido. Se sentía vacía, sin rumbo, como si hubiera caído en un pozo del que ya no sabía cómo salir. Y, paradójicamente, cuanto más reconocía sus errores, más difícil se volvía el camino hacia la reconstrucción. Recibí llamadas de viejos amigos que, incómodos, querían saber cómo estaba, pero ninguno quería escucharme realmente. Incluso aquellos que habían prometido apoyo incondicional al principio ahora se retiraron sutilmente, como si su presencia fuera un incómodo recordatorio de que el declive moral de alguien tan cercano podría ser una amenaza para sus propias ilusiones. Emily empezó a evitar mercados, cafés y espacios públicos donde sentía que las miradas la pesaban, incluso cuando no estaban dirigidas.
En cambio, Jonathan parecía caminar con una ligereza que él mismo no reconoció de inmediato. Su vida había adquirido un ritmo más tranquilo y sincero. La relación con Sofía se desarrolló sin prisas, sin promesas precipitadas ni planes descabellados, solo un intercambio honesto entre dos personas dispuestas a escuchar, respetar y vivir el día a día. Sofía le enseñó a respirar fuera de obligación, a escuchar el silencio sin miedo, a dormir sin peso sobre el pecho. Y aunque el pasado todavía estaba presente, no como un fantasma, sino como una cicatriz, estaba empezando a ver la posibilidad de un futuro que no estuviera moldeado por el trauma. Aún así, dentro de él, había una parte que se negaba a volverse indiferente ante el dolor de Emily. No fue amor ni anhelo, sino una profunda conciencia de que, a pesar de todo, ella era una pieza esencial de la historia que lo transformó. Por eso, una tarde, cuando recibió una llamada inesperada de un número conocido, Jonathan respondió. Al otro lado de la línea, la voz de Emily llegó entrecortada y entrecortada. No pidió perdón ni mencionó explícitamente arrepentimiento. Simplemente preguntó si podían reunirse, en algún lugar neutral, para una conversación definitiva. Aceptó, no por curiosidad ni por nostalgia, sino porque sabía que cerrar capítulos requiere valentía, y que quizás ese fuera el último puente que debía cruzar antes de seguir adelante con total tranquilidad. Se encontraron en un parque discreto, lejos de miradas conocidas. El lugar tenía viejos bancos de madera, árboles que se mecían con el viento del final de la tarde y un estanque donde los patos nadaban en perezosos círculos. Emily llegó primero, sentada con la cabeza gacha, envolviendo los dedos alrededor de los puños de su abrigo como si intentara sostener su propio cuerpo con las manos. Cuando Jonathan se acercó, ella levantó la vista con una mezcla de vergüenza y alivio. Se saludaron un poco y luego volvió a reinar entre ellos el silencio, ya no hostil, sino lleno de todo lo que ya no era necesario decir. Emily habló primero, no para justificarse, sino para admitirlo. Dijo que entendía que lo que destruyó su matrimonio no fue solo la traición en sí, sino la continua cobardía de no elegir enfrentar sus propias sombras. Que el miedo a fracasar en sus ojos la hacía mentir tanto que ya no sabía que era verdad. Confesó que no solo se engañó, sino que se traicionó a sí misma y que desde entonces nunca se ha sentido completa. Jonathan la escuchó sin interrumpirla y cuando respondió no fue para consolarla. Dijo que ella necesitaba reconstruirse no para él ni para los demás, sino para ella misma. Que su peor castigo no vendría de la justicia, ni de los comentarios en las redes sociales, sino de vivir con una versión de sí misma que ahora supo reconocer como dañina. Emily asintió y luego, con los ojos llorosos, le preguntó si había logrado volver a ser feliz. Jonathan se quedó en silencio por unos segundos, mirando al lago. Dijo que estaba aprendiendo. Que había conocido a alguien que le hacía sonreír con naturalidad. Que no sabía lo que le esperaba, pero que ya no cargaba con la culpa de haber fracasado como hombre, marido o pareja. Emily sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Dijo que se sintió aliviada al saber que al menos había salido sano y salvo. Y luego, sin previo aviso, se levantó, le agradeció la conversación y se alejó. No hubo abrazos ni despedidas formales. Solo dos caminos finalmente distintos, trazados con la madurez de quien entendió que ciertos encuentros solo sirven para enseñar a seguir adelante. Jonathan permaneció allí unos minutos más, mirando en la dirección en la que ella se había ido. Sintió una brisa fría tocar su rostro y cerró los ojos por un momento. Pensó en todo lo que habían experimentado, las versiones de sí mismos que habían muerto y las que ahora estaban renaciendo. Había algo profundamente humano en ese momento. Algo que no se puede decir con palabras, solo sentir. Un raro tipo de cierre que no grita, sino que se despide en silencio. Más tarde esa misma noche, cuando regresó a casa, encontró a Sofía en el porche, leyendo bajo la luz amarilla de la lámpara. Cuando lo vio, no preguntó nada. Él simplemente sonrió con la suavidad de quien entiende lo que no necesita explicación. Jonathan se sentó a su lado y por unos momentos no dijeron nada. El mundo exterior podría esperar. En ese pequeño gesto compartido había una especie de paz que le resultó imposible volver a encontrar. No era el mismo amor del pasado, y eso era lo que más lo reconfortaba. Era otro, nacido del dolor y de la esperanza, maduro y sereno, hecho de elecciones conscientes. Mientras tanto, Emily, acostada en la cama de una pequeña habitación alquilada en el centro,
miraba sin dormir el techo. Las paredes desnudas parecían restringir el espacio, pero había una ausencia de máscaras que ella estaba empezando a apreciar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viviendo con la verdad, cruda, dolorosa, pero necesaria. Y fue en ese estado de vulnerabilidad que empezó a escribir. No para publicar, no para impresionar, sino para comprender. Escribió para encontrarse a sí mismo de nuevo. Y, entre una frase y otra, volví a sentir que aún quedaban partes que se podían salvar. Ya no intentaba justificar lo que había hecho ni buscaba una redención inmediata. Simplemente lo acepté. Y tras la aceptación, comenzó la reconstrucción. El dolor, ahora, ya no era un castigo, sino una transformación. Cada lágrima que fluía era una capa de defensa que caía. Y al permitirse llorar, Emily también se permitió sanar. El mundo que la rodeaba seguía siendo el mismo, pero en su interior algo nuevo comenzaba a germinar. Algo que, tal vez, algún día, la haría mirar atrás con compasión, no por ella misma, sino por las versiones perdidas que tuvieron que colapsar para que finalmente pudiera nacer una nueva. La semana siguiente al reencuentro en el parque, la vida tomó un nuevo ritmo. Jonathan, por primera vez en mucho tiempo, empezó a despertarse sin ese peso en el pecho, como si el adiós silencioso con Emily hubiera puesto fin definitivamente a un ciclo que parecía prolongarse en suspenso durante meses. Ya no había dudas, no había fantasmas rondando los recuerdos, solo la clara conciencia de que había hecho todo lo que podía, y tal vez incluso más de lo que debía. Con Sofía los días siguieron siendo ligeros, pero cada vez más profundos. La relación entre ellos ganó consistencia, no por necesidad, sino por la afinidad de almas que se encontraron cuando ya habían perdido la fe en nuevos comienzos. Le habló no solo del pasado, sino de los silencios que había vivido, las noches que había pasado despierto junto a alguien que dormía como si fuera la única persona en el mundo. Sofía no lo juzgó ni intentó arreglarlo. Ella simplemente escuchaba, con una empatía tan honesta que a veces bastaba una mirada suya para que Jonathan se sintiera comprendido. Un día, durante un tranquilo desayuno en el balcón, Sofía habló de una invitación para pasar una temporada en el extranjero, en una villa junto al mar donde tenía amigos trabajando en un proyecto cultural. Ella no lo presionó, no le hizo planes, simplemente compartió la invitación con la naturalidad de quien respeta el tiempo de los demás. Jonathan guardó silencio durante unos minutos y luego dijo que necesitaba tiempo para pensar. No porque no quisiera ir, sino porque, en el fondo, sentía que aún quedaba algo por resolver, un último eslabón que, si bien ya no lo detenía, aún necesitaba ser liberado con sus propias manos. Mientras tanto, Emily decidió mudarse. El lugar donde vivía con Jonathan había sido vendido oficialmente, y con el valor simbólico que adquirió después del divorcio, alquiló un pequeño apartamento en lo alto de un edificio antiguo, donde el sol de la mañana golpeaba con fuerza y donde sentía que, por fin, podía empezar de nuevo sin la sombra del pasado en cada pared. Las cajas estaban apiladas, los muebles aún no habían sido organizados, pero había un nuevo alivio en el desorden. Fue una vida deconstruida la que finalmente asumió. Entre los papeles del caso aún pendiente con Thomas, cartas sin respuesta de antiguos colegas y facturas impagas, Emily decidió escribir. No como una vía de escape, sino como un enfrentamiento. Y en cada página que llenó, reescribió no el pasado, sino la forma en que decidió llevar su historia de ahora en adelante. Un día recibió la inesperada visita de Beatriz, su ex mejor amiga, con quien había cortado contacto durante meses tras la revelación pública en la fiesta. Emily no supo cómo reaccionar cuando la vio en la puerta, con los ojos húmedos y las manos inquietas sosteniendo una bolsa de pan y sencillas flores. Beatriz no se disculpó ni los esperó. Solo dijo que no podía dormir bien desde esa noche. Que, a pesar de que se había alejado para no involucrarse, sentía que necesitaba verla, escuchar su voz, saber si todavía había algo de verdad en la amistad que tenían. Emily la dejó entrar, le ofreció café y los dos pasaron la tarde recordando no los errores, sino los buenos momentos, los consejos intercambiados, los miedos compartidos en confidencias que no habían sido fingidas. Por primera vez en mucho tiempo, Emily lloró de manera diferente, no de culpa, sino de gratitud porque alguien había regresado sin exigir explicaciones, solo con el deseo de darle la bienvenida a lo que quedaba. Y en ese reencuentro se dio cuenta de que empezar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él como parte del paisaje del alma.
Jonathan, a su vez, regresó a la ciudad para resolver asuntos relacionados con la venta de la antigua propiedad. Aprovechó la oportunidad para visitar a su hermana, que había sido uno de los pocos pilares silenciosos durante la agitación de los meses anteriores. Sentado en la cocina de su infancia, donde se habían tomado tantas conversaciones y decisiones importantes, compartió con ella la invitación de Sofía. La hermana escuchó atentamente y, al final, le tomó las manos con firmeza y dijo que a veces hay que dejar todo atrás, no por debilidad, sino por sabiduría. Que había algo profundamente valiente en abandonar una tierra arrasada y aceptar florecer en otro suelo. Jonathan sonrió y, esa noche, tomó la decisión que cambiaría su vida una vez más. Días después, en una mañana clara, conoció a Emily por última vez. No hubo resentimiento ni ironía, solo un deseo mutuo de terminar todo con dignidad. Se sentaron en un banco de la plaza, el mismo donde él le había pedido la mano hacía tantos años. Emily al verlo acercarse no pudo contener su emoción, pero tampoco se permitió caer en el sentimentalismo. Dijo que realmente estaba empezando de nuevo, que se había apuntado a un curso de escritura y que quizás algún día podría contar su propia historia sin vergüenza. Jonathan simplemente la miró y dijo que lo apoyaba. No porque quisiera ver una versión heroica de ella, sino porque sabía que nadie merece pasar el resto de su vida en ruinas. Antes de despedirse, sacó un sobre de su bolso. Dijo que no esperaba que él lo leyera, pero que allí había escrito todo lo que nunca tuvo el coraje de decir, no sobre la traición, sino sobre los años que vivieron, sobre lo que aprendieron juntos, sobre lo que ella todavía llevaba de él. Jonathan aceptó el sobre pero no lo abrió. Dijo que lo haría cuando sintiera que era el momento adecuado. Y luego se levantaron, intercambiaron una última mirada y se alejaron, cada uno en una dirección diferente, con la certeza de que, a veces, lo más difícil no es dejar ir a alguien, sino dejarse llevar uno mismo. Una vez en casa, Jonathan preparó tranquilamente sus maletas. Sofía lo esperaba en el aeropuerto con una sonrisa discreta y la mirada atenta de quien conoce el valor del tiempo. Antes de irse, caminó por su antigua habitación, ahora vacía, y dejó el sobre de Emily sobre el escritorio. No porque despreciara lo que ella había escrito, sino porque entendí que ciertas respuestas pierden su significado cuando el corazón ya ha decidido seguirlas. Bajó las escaleras con paso firme, atravesó la puerta y la cerró por última vez, sin prisas, pero sin mirar atrás. En el avión, con Sofía a su lado, Jonathan miró por la ventanilla y vio la ciudad desaparecer bajo las nubes. No sentía alivio ni euforia, sino algo más profundo, una especie de serenidad basada no en la victoria, sino en la comprensión. Sabía que había amado, sufrido y finalmente liberado. Y cuando tomó la mano de Sofía, se dio cuenta de que volver a amar no se trataba de olvidar lo sucedido, sino de elegir continuar, incluso con las cicatrices. Emily, a su vez, escribió. En el pequeño apartamento, con la ventana abierta y el sonido lejano del tráfico, finalmente puso en palabras lo que había pretendido no sentir durante años. Escribí sobre el miedo a no ser suficiente, sobre la soledad que existe incluso cuando estás con alguien, sobre los errores que se repiten por no conocer otra forma de ser. Y cuando terminó la última página, lloró, no de arrepentimiento, sino porque sabía que allí, en ese escrito doloroso y honesto, había una mujer que, aunque perdida, empezaba a encontrarse a sí misma nuevamente. No para recuperar a alguien, sino para finalmente convertirme en alguien que algún día merezca ser amado de nuevo. El pueblo donde Jonathan decidió empezar de nuevo era pequeño, rodeado de suaves montañas y el sonido constante del mar chocando contra las rocas. Las calles adoquinadas conducían a cafés escondidos y tranquilas librerías, donde el tiempo parecía fluir más suavemente. Él y Sofía encontraron una casa sencilla con grandes ventanales y un balcón que daba al mar. Nada exagerado, nada lujoso, solo la tranquilidad que nace de la verdad. Allí las mañanas comenzaban con silencio compartido y los días se llenaban de paseos, conversaciones y la lenta construcción de una vida que no necesitaba esconderse detrás de sonrisas forzadas. Jonathan se involucró en un proyecto local para restaurar edificios históricos, algo que combinaba su profesión con su nuevo deseo de devolver la belleza a cosas que el tiempo casi había borrado. Y fue en este trabajo, lejos de todo lo que alguna vez le dolió, que comprendió que la verdadera victoria no está en demostrar nada a nadie, sino en vivir en paz consigo mismo. Sofía, a su lado, seguía siendo una presencia, no un relleno.
no era necesario que olvidara lo que había pasado, solo que no dejó que eso decidiera lo que vendría después. Su manera de amar era silenciosa, madura, construida sobre pequeños gestos, una taza de café dejada al lado de la cama, una nota pegada a la puerta, una escucha atenta durante las noches en las que el pasado aún intentaba infiltrarse por las grietas de la memoria. Jonathan ya no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Con ella, podría estar completo. Y ese, después de todo, era un regalo poco común. Emily, a su vez, tuvo que afrontar un comienzo menos poético. El apartamento alquilado era modesto, el barrio estaba lleno de gente y los ojos críticos todavía la seguían como sombras en algunos lugares. Pero ella aprendió a vivir con eso. Comenzó a impartir pequeños talleres de escritura en un centro cultural comunitario, utilizando sus experiencias como punto de partida para reflexiones sobre elecciones, arrepentimientos y reconstrucción. Fue difícil, a menudo solitario, pero había una honestidad en el proceso que la hizo sentir viva de una manera nueva. Ya no hubo maquillaje para tapar los fracasos, ni historias inventadas para enmascarar las carencias. Solo estaba ella, con todos sus errores, escribiendo para intentar entender la mujer que era y la mujer que quería ser. Un día, durante uno de los talleres, una joven le preguntó si creía en la redención. Emily respondió que creía en la responsabilidad. Esa redención es algo que puede llegar, sí, pero lo importante era estar dispuesto a afrontar lo que se causó a los demás. Y que a veces, el perdón más difícil es el que debemos darnos a nosotros mismos. También circularon noticias sobre Thomas. El caso contra Emily se resolvió mediante un acuerdo confidencial. Él, que antes parecía un símbolo de su destrucción, siguió su camino en silencio, alejándose de todo lo que lo vinculaba a esa historia. Volvió a juntarse con familiares, se dedicó a proyectos personales y aunque nunca volvió a buscar a Emily, en entrevistas que concedió tiempo después sobre la ética en la literatura y la apropiación de historias ajenas mencionó que había aprendido a las malas sobre el precio de confiar demasiado en los rostros encantadores. Su tono no era vengativo, sino marcado por la amargura de quien sabe que hay heridas que no sanan con el tiempo, sino que solo se instalan en algún rincón del alma. Pasaron los años. Jonathan, ahora con el cabello más gris, caminó por una feria de artesanía de la mano de Sofía. Cuando vio un pequeño atril para libros usados, se detuvo a hojear los ejemplares, hasta que sus ojos se posaron en un título familiar. Era un libro pequeño con una portada sencilla, con la dedicatoria firmada por Emily. No fue un éxito de ventas ni una obra celebrada por la crítica, pero había algo de honestidad allí. Rápidamente las hojeó y reconoció algunos extractos, no de las cartas que ella le había escrito, sino de la vida que vivieron. Había un dolor desnudo, pero también una rara lucidez. Compró el libro sin comentarlo con Sofía y esa noche, junto a la chimenea, leyó cada página en silencio. Cuando terminó, no lloró ni sonrió. Simplemente cerró el libro y lo colocó en el estante, como quien guarda una parte de su vida que, aunque dolorosa, merece un lugar de respeto. Emily, a su vez, había aceptado una invitación para dar una charla sobre reconstrucción personal en un evento modesto. Estaba nerviosa, le temblaban las manos y le temblaba la voz al principio, pero cuando miró al público vio rostros atentos, jóvenes y mayores que también portaban sus propias piezas. Habló con sinceridad, sin esconderse. Habló de sus fracasos, de cómo intentó aparentar ser fuerte hasta que el mundo se derrumbó, del dolor de destruir algo que amas. Pero también habló de valentía. Sobre el momento en que se dio cuenta de que ya no necesitaba disculparse por cada paso, sino caminar de manera diferente. La aplaudieron, no con entusiasmo vacío, sino con una admiración silenciosa que finalmente la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, su dolor había servido para un propósito mayor. Una mañana nublada, Jonathan caminaba por la playa. Sofía aún dormía y él disfrutaba de ese tiempo a solas como un ritual silencioso. A lo lejos vio a una mujer sentada en la arena, escribiendo en un cuaderno. Por un momento, pensó que era Emily. Se acercó lo suficiente para ver que no lo era. Sonrió para sí mismo, se sentó en una roca y dejó que el viento se llevara el pensamiento. Pensó que si alguna vez volvía a cruzarse con ella, no tendría más preguntas. Y eso fue lo que más le sorprendió, no querer entender más, no querer más nada. Simplemente deseaba sinceramente estar en paz. La historia de Jonathan y Emily no tuvo un final feliz tradicional,
pero sí algo más raro, un final verdadero. Fueron cómplices, luego desconocidos, luego memoria. Y cada fase tenía su importancia. La traición destruyó un matrimonio, pero reveló mucho más que mentiras. Reveló viejas ausencias, profundas inseguridades y el cruel peso de las máscaras que usamos para sobrevivir. Al final lo que quedó fue la decisión de cada uno. Jonathan eligió vivir plena y serenamente junto a quienes lo vieron con sinceridad. Emily decidió enfrentarse a sí misma y resurgir, no para complacer, sino para existir plenamente. Sofía siguió siendo el firme punto de apoyo, que no necesitaba competir con ningún pasado para estar presente. Y todos, a su manera, encontraron lo que habían perdido, la libertad de ser exactamente quienes decidieron ser después de todo. Y ahora que has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. ¿Habrías reaccionado como Jonathan? ¿Le habría dado a Emily una oportunidad? Tu opinión es muy importante. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, nuestras narrativas son intensas, verdaderas y con una única misión, hacerte sentir, reflexionar y emocionarte. Y una vez más lo dejamos claro, este canal no soporta ningún tipo de traición. Las historias son ficticias, creadas para mostrar el impacto devastador que puede causar la falta de verdad. Hasta la próxima historia.